Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso de Metodología de la Investigación del ciclo inicial de la Facultad de Ciencias Sociales. Como les comentábamos, pondremos a disposición de todos y todas este material audiovisual los lunes con el tema que se trabajará durante la semana. Recomendamos que antes de ver este material lean el texto propuesto para esta semana. ¿Mm? Los textos están disponibles en la plataforma EVA en formato PDF. De allí los pueden leer, los pueden descargar. Lo que intentamos hacer con estas presentaciones es tratar de hacer una aproximación al texto propuesto. Posteriormente, en los subgrupos, trabajarán con el profesor de práctico este mismo texto con una propuesta dinámica, este, didáctica, que intentará hacer que ustedes se apropien de, del texto, se apropien de los conceptos y las categorías para generar todas las capacidades que pretendemos generar o por lo menos motivar en ustedes. Bien. El tema que se abordará esta semana, que es el primero del programa, se denomina el problema del conocimiento en ciencias sociales. Se divide en 4 ítems que aparecen allí descritos en la diapositiva. Y para ilustrar este módulo, comenzamos trabajando con el texto de Alan Chalmers, denominado ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Vamos a trabajar la introducción y el primer capítulo, denominado La ciencia como conocimiento derivado de la experiencia. Este año elegimos el texto de Chalmers porque consideramos que es lo bastante sencillo, pero a la vez lo suficientemente profundo como para hacer una primera aproximación al concepto de ciencia para estudiantes que se están iniciando en este trayecto de la metodología de la investigación, ¿no? Este es un primer curso, un curso introductorio. Posteriormente, eh, opten por la carrera que opten, van a tener un vector metodológico donde se profundizarán todas estas cuestiones. Alan Charmer es un profesor de historia y filosofía de la ciencia de la Universidad de Sydney, y este texto lo escribió en el año 76, 1976, y es un texto clásico para entender en términos epistemológicos y en términos científicos filosóficos una primera aproximación a la noción de ciencia, ¿m? Y los postulados del conocimiento científico. Bueno, en primer lugar, este, seguramente habrán escuchado la tan manida frase, está demostrado científicamente. Y más en estos tiempos que nos tocó vivir, donde estamos transitando por esta pandemia, a consecuencia del virus COVID-19, la ciencia hoy por hoy está ocupando un lugar muy relevante, ¿no? Muy relevante. Fíjense que cuando surge, cuando comienza a, a identificarse que estábamos frente a una epidemia y luego frente a una pandemia, este, todas las miradas se depositaron en la ciencia, ¿no? Porque la virología, la epidemiología, la medicina clínica, todas disciplinas que tienen un claro origen científico, comienzan a tratar de dar cuenta de de lo que está ocurriendo, de las características del virus, en fin, de su comportamiento, de su difusión,
contagiosidad de los posibles tratamientos. Y bueno, y cada vez que aparecía una información, eh, como forma de darle fuerza y darle relevancia al argumento, se apelaba a la frase está demostrado científicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el calificativo de científico en las sociedades modernas ocupa un sitial de relevancia. Eh, lo científico frente a lo no científico o a lo pseudocientífico ha, ha logrado alcanzar un estatus, un prestigio que lo coloca por encima de otros saberes o de otras formas de acceso al conocimiento. Y ese estatus la ciencia se lo ha ganado en buena ley, digamos. Se lo ha ganado en buena ley porque efectivamente en nuestra vida cotidiana y en cualquier expresión de la vida social, aparece por todos lados la ciencia, eh, aportando nuevas soluciones, aportando, develando algunos misterios o tratando de arrojar luz sobre algunos fenómenos, tanto eventos que ocurren en la naturaleza como en el espacio social, ¿no? Nosotros, como cientistas sociales, nuestra preocupación está centrada en las relaciones sociales, en la interacción social, donde ocurren una serie de fenómenos que también requieren de una respuesta científica. Eh, es verdad que la ciencia también tiene detractores, digamos, porque a veces se hace un uso inadecuado o un uso perverso de las ciencias. Es cierto, digamos, detrás de la ciencia hay intereses económicos, hay intereses de poder, hay consecuencias no deseadas, como puede ser que desarrollos científicos seguramente este, hayan escuchado de que, bueno, que algunos desarrollos científicos han contribuido al calentamiento global o a la contaminación, y eso es cierto, pero digamos, no es el centro del problema que queremos plantear, ¿no? Nosotros, digamos, más allá de los usos adecuados o inadecuados que se haga de la ciencia, la idea que queremos instalar es en qué medida hay determinados saberes que cumplen determinados requisitos para ser considerados científicos frente a otros que no pueden ser considerados científicos, ¿no? Diferenciar entre conocimiento científico y conocimiento no científico. Eh, bien, por ejemplo, para partir de algunos ejemplos sencillos, podemos orientarnos a través de la idea de que lo específico de la ciencia es que se deriva de los hechos. ¿Mm? La ciencia necesita hechos, necesita evidencia para confirmar o refutar sus postulados, ¿no? Necesitamos derivarnos de hechos. Sin embargo, por ejemplo, si mi interés es estudiar los méritos que puede tener los Beatles o los Rolling Stones, o comparar si sus producciones musicales son mejores unas que otras, puedo hacerlo, pero no pasarán de meras opiniones personales. No hay un, no hay, no podemos determinar en forma precisa que uno sea mejor que el otro. Este, será cuestión de gustos, de opiniones, pero eso no suele ocurrir en la ciencia. La ciencia, si bien este, puede haber polémica en cuanto a determinados puntos de vista, por ejemplo, no se puede poner en duda que sea conocimiento científico, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein.
hay suficiente evidencia en los trabajos de Albert Einstein que permiten afirmar que el conocimiento es conocimiento científico, porque se basa en observaciones, en la acumulación de conocimiento previo, en un método científico, o sea, una metodología muy protocolizada y precisa que permite que esa evidencia pueda ser replicada. Todo esto lo iremos viendo a lo largo del curso, pero lo importante, eh, la idea que nos interesa transmitir esta primera aproximación es diferenciar entre conocimiento científico y conocimiento no científico, ¿no? O sea, un, un ensayo periodístico, una investigación periodística, eh, o, como decimos, una opinión, una crítica literaria o una crítica de arte, no es conocimiento científico, ¿m? Eh, porque lo específico de la ciencia es que se deriva de hechos, no de opiniones. Esta idea, si bien es un buen punto de partida para identificar qué es ciencia de lo que no es ciencia, presenta algunos cuestionamientos. Bien, dos grandes líneas argumentales para cuestionar esta idea. Por un lado, desde el escepticismo, ¿no? Aquellos que ponen en duda la naturaleza de la observación, del razonamiento lógico y de sus capacidades, ¿no? Hay un grupo, un conjunto de críticas que apunta a que, si bien la ciencia se basa en hechos, como esos hechos son hechos que ocurren en la naturaleza y tenemos que, o en el espacio social, si hablamos de ciencias sociales, y es necesario observarlos, el científico tiene que observar y a su vez eso implica poner en marcha nuestros sentidos, las conexiones con nuestro cerebro. Eso implica un razonamiento lógico y requiere determinadas capacidades. Eh, pone en cuestión que todos los observadores sean capaces de observar el hecho de la misma manera. Dos observadores pueden observar un mismo hecho y a partir de ahí obtener información que no sea exactamente la misma. Ese es un primer cuestionamiento que ahora iremos desarrollando un poco más. Otro cuestionamiento viene por el lado de la historia de la ciencia, que con razón afirma que mm, hay, mm, hay, hay bastantes ejemplos a lo largo de la historia que demuestran que un determinado avance científico, una determinada constatación sobre algún campo del saber, a lo largo del tiempo puede ser desmontada y sustituida por una idea más sofisticada o que presenta mejores evidencias. Eso ha ocurrido todo el tiempo y continuará ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las innovaciones de Galileo fueron superadas por las leyes de Newton y las leyes de Newton posteriormente, más hacia acá en el tiempo, son puestas en duda por la teoría de la relatividad de Einstein, que vuelven obsoletas en cierto modo las leyes de Newton. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que afirmaba Newton en su momento no es válido y por tanto estaba cometiendo algún error en sus enunciados observacionales. No, lo que ocurre es que en determinado momento histórico, con los elementos con que cuenta un investigador, con la acumulación que hay de conocimiento y con las técnicas que se disponen, se arriban a determinadas conclusiones
que luego, más adelante en el tiempo, con mayor acumulación y con mejores técnicas, logran ser superadas, incluso a veces logran ser desplazadas y cuestionadas. Pero eso no invalida el conocimiento anterior. En ese momento eran perfectamente válidas porque cumplían los requisitos que, que debe tener todo conocimiento científico. Simplemente que no había un desarrollo suficiente como para arribar a esas otras conclusiones que con el paso del tiempo se logran superar. Esos son los dos grandes cuestionamientos a esta idea, que es la idea de que el conocimiento científico se basa en hechos, que es una idea interesante para comenzar a pensar acerca de la noción de ciencia, porque nos permite discernir aquello, el conocimiento científico del no científico, pero que, como vamos a ver, es una idea que se puede ir desmontando y que necesita ser precisada. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hechos? Para empezar, ¿no? Los hechos son afirmaciones acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente con un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos. La ciencia se debe basar en lo que podemos ver, oír, tocar y no en opiniones personales o en la imaginación especulativa. Bien. Este enunciado fue muy importante, sobre todo a comienzos del siglo XVII, cuando se desarrolla la ciencia moderna, porque hasta ese momento, el conocimiento se basaba o en la autoridad de los filósofos o en la autoridad de los textos sagrados, en especial la Biblia para el mundo, para las sociedades occidentales. Por tanto, pasar del conocimiento del conocimiento mágico, o pasar a una forma de conocimiento basada en los hechos fue un salto importantísimo en la historia. La acumulación de conocimiento a partir del siglo XVII en adelante fue exponencialmente mayor a toda la acumulación anterior en el tiempo, ¿no? Y ese primer envión, que es conocimiento basado en los hechos, frente a conocimientos basados en enunciados filosóficos o en enunciados sagrados, es un salto espectacular en la historia de la humanidad. Claro. Ahora bien, bueno, sobre todo que la ciencia se basa en hechos es una idea que defienden las corrientes empiristas y positivistas, ¿no? Son tanto empiristas como positivistas, son dos escuelas de pensamiento que han intentado formalizar esta visión más generalizada de la ciencia, ¿no? Bueno, entre los empiristas podemos identificar a John Locke, a George Berkeley o a David Hume, entre otros. Y dentro de los positivistas lógicos, podemos mencionar a Auguste Comte, el padre de la sociología, escuela que luego es retomada por la Escuela de Viena y fundamentalmente por Karl Popper, que lo veremos dentro de algunas semanas. Y esta escuela, la escuela positivista lógica, le presta mucha atención a la forma lógica de relación entre el conocimiento científico y los hechos. Sobre todo cómo se tiene acceso a los hechos y cómo los hechos se pueden derivar en leyes o en teorías. Empecemos por el empirismo, ¿no? El empirismo, esta corriente de pensamiento científico, identifica, cree que los hechos se dan directamente a los observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. A través de los sentidos, si el investigador se desprende de sus prejuicios, ¿no? Si adopta se desprende de sus valores, se adopta
cierta neutralidad valorativa, es posible que esos hechos puedan ser observados y capturados a través de los sentidos. También consideran que los hechos son anteriores a cualquier teoría y son independientes de ella. O sea que los hechos, en definitiva, constituyen el fundamento firme y confiable para el conocimiento científico. Ahora bien, todas estas afirmaciones presentan dificultades y solo pueden ser aceptadas de forma muy matizada. Si bien, como les decía, considerar que los hechos son el fundamento del conocimiento científico fue un salto muy importante en su momento para romper con el pensamiento mágico. Hoy en día, este precepto hay que tomarlo, digamos, con pinzas, hay que matizarlo. Las cosas no ocurren necesariamente así en forma tan lineal o en forma tan automática. Ver es creer, dicen los empiristas. Los empiristas creen que el observador humano tiene un acceso más o menos directo a algunas propiedades del mundo exterior en la medida en que su cerebro registra estas propiedades en el acto de ver. Y consideran que dos observadores independientes frente a un mismo objeto o a un mismo evento van a observar lo mismo, van a ver la misma cosa. O sea que la observación no depende del observador, es independiente a quien observe. Pero, como iremos viendo a lo largo del curso, esta representación de que dos observadores pueden observar el mismo evento o el mismo hecho no resulta del todo precisa, puede entrañar algún engaño, como iremos viendo. ¿Por qué? Porque la observación presenta algunos problemas, ¿no? Las observaciones no están determinadas solo por el objeto visto, sino que lo que ocurre es que dos observadores normales pueden ver el mismo objeto desde un mismo lugar, en unas mismas circunstancias, pero no necesariamente tener idénticas experiencias visuales. ¿Por qué? Porque, para empezar, porque las imágenes que se reproducen a través de la retina no son particularmente idénticas. Dos observadores, eso ocurre, eso está probado, dos personas, incluso dos científicos observan tanto un hecho, un evento que ocurre en la naturaleza, como un fenómeno social. Dos observadores no necesariamente observan la misma cosa. Por varias razones, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, por un efecto, cuando hablamos de la visión, por un efecto óptico, porque no todas las personas, no necesariamente nuestras retinas reproducen de la misma forma un mismo objeto observado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un buen ejemplo acá que retomamos del libro de Chalmers, ¿no? Esto es una escalera, lo que están viendo. Ahora bien, en principio parecería ser que la estamos mirando desde arriba, ¿no? Ahora, si fijamos un poco la vista, mantenemos la vista un poco sobre algún punto, podemos llegar a identificar que estamos viendo la escalera desde abajo. Y ambas afirmaciones serían correctas. O sea, la perspectiva de la escalera que se presenta perfectamente puede ser una perspectiva vista desde arriba como una imagen vista desde abajo. Evidentemente nuestros sentidos a veces actúan en forma un tanto engañosa, si se quiere, con nosotros y nos transmiten información que la podemos decodificar de una forma u otra. Por eso es que decimos que dos observadores no necesariamente miran frente a la observación de un mismo evento, un mismo objeto,
no registran de la misma manera ese evento o ese objeto o ese hecho, ese acontecimiento. ¿Mm? Este ejemplo sencillo este, nos deja a las claras que estas cosas efectivamente ocurren. ¿Mm? Eh, bien, otro elemento fundamental para desmontar la noción de que la ciencia se basa en hechos es el papel que juega el conocimiento y la experiencia. ¿Mm? Eh, Dos observadores frente a un mismo evento, frente a un mismo acontecimiento, no necesariamente van a observar del mismo modo ese evento porque no tienen la misma acumulación de conocimiento o la misma acumulación de experiencia. ¿Mm? Este, las experiencias subjetivas que se tienen al observar un objeto, una escena, un evento, no están determinadas únicamente por las imágenes formadas en su retina, sino que dependen también de la experiencia, del conocimiento acumulado y las expectativas del observador. ¿Mm? Podemos poner un ejemplo del campo de las ciencias sociales, ¿no? Si yo quiero registrar el conjunto de personas que trabajan en, en una sociedad. Bueno, yo quiero hacer un registro, por ejemplo, quiero hacer un registro de los estudiantes que trabajan. Entonces, empiezo a preguntarles cuáles son las actividades que realizan. Pero si mis expectativas, mis experiencias subjetivas están orientadas hacia el trabajo remunerado, al trabajo en relación de dependencia, ¿m? O algún tipo de trabajo que forme parte de lo que llamamos eh, el- la población económicamente activa, voy a identificar como trabajo solo a ese conjunto de estudiantes y no, por ejemplo, a los o las estudiantes que realizan eh, tareas, trabajos no remunerados, o sea, tareas domésticas o tareas de cuidados, ¿no? Este, en cambio, si yo tengo una expectativa más amplia, tengo una acumulación de conocimiento en torno a las distintas formas de trabajar y he estudiado el tema del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, seguramente en mi observación de la población estudiantil también registre a aquellos o aquellas que realizan trabajo no remunerado. ¿Me explico? O sea, frente a un mismo evento, dos observadores, a raíz de su acumulación de conocimiento, de su experiencia, de sus expectativas, puedan arribar a conclusiones distintas, o sea, puedan obtener evidencia. O sea que no estamos necesariamente ante un hecho que dos observadores independientes puedan estar registrando del mismo modo. Bien. Em, También ocurre otro aspecto, además del conocimiento y la experiencia, también podríamos incluir las competencias del observador o la pericia, ¿no? Por ejemplo, como bien apunta Chalmers, el principiante, el estudiante de biología que se enfrenta por primera vez a un microscopio para observar una célula o algún preparado biológico, no será capaz de observar lo mismo que lo que observa un investigador experto, un investigador avesado que ya lleva años trabajando con el microscopio, digamos, porque tiene mayor pericia, porque está provisto de mayor experiencia, evidentemente. Entonces, es otro argumento más. ¿M? Ya llevamos tres, o sea, hay, hay aspectos vinculados a la percepción, aspectos vinculados al conocimiento y aspectos vinculados a la experiencia, ¿no? O sea, razones para desmontar que eh, los hechos, los eventos, pueden ser observados independientemente de quien los observa, ¿no?
o sea, mejor dicho, estamos poniéndole matices a esa afirmación inicial. Y bueno, finalmente nuestra retina nos permite obtener una imagen de lo que vemos, efectivamente, pero una parte muy importante de esa observación la conforman nuestras mentes y nuestros cerebros, que están determinados por nuestra educación, por nuestro conocimiento y por nuestra experiencia. Es decir, no depende esa observación del mundo exterior solamente de propiedades físicas de los ojos, sino que todo ese otro aspecto contextual, formado por la acumulación de conocimiento, la acumulación de experiencia, hacen que en definitiva la observación varíe entre uno u otro observador. Bien, también hay que tener en cuenta otro aspecto. O sea, la ciencia, si bien una parte importante del conocimiento científico consiste en describir eventos, acontecimientos de, de, del universo que nos rodea, tanto fenómenos naturales como fenómenos sociales, no es únicamente la función de la ciencia describir hechos, sino que el fin último de la ciencia es generar conocimiento nuevo, hacer alguna contribución significativa a la ciencia. Por ejemplo, Chalmers pone el ejemplo de Darwin, de Charles Darwin, que en su viaje a través del mundo, en su embarcación, el Beagle, logra identificar nuevas especies animales, pero el mero hecho de describir esas nuevas especies no es necesariamente un aporte significativo al conocimiento científico, sino que fue necesario, Darwin tuvo que formular enunciados describiendo esos hallazgos y ponerlos a disposición de otros científicos. Y ahí es cuando efectivamente contribuye al desarrollo de la ciencia. O sea, no es solo el mero hecho de observar, sino que hay que describir esas observaciones, esas novedades, formularlo en términos de enunciados y comunicarlo al resto de la comunidad científica. Recién ahí esa observación logra el estatus de conocimiento relevante para la ciencia. Eh, con esto, con esto que hemos venido diciendo hasta ahora, podemos concluir que, por lo menos provisionalmente, que los hechos registrados por los sentidos por sí solos no constituyen conocimiento científico, ¿no? Antes, un observador puede formular y hacer valer un enunciado, producto de una observación, debe estar en posesión de un entramado conceptual apropiado y debe saber cómo aplicarlo adecuadamente. Dos cosas que iremos viendo a lo largo del curso. Antes de observar, antes de hacer observaciones, recoger evidencia empírica, como denominamos los investigadores, necesitamos hacernos de un entramado previo, de un marco conceptual que nos arrope y nos nutra de la información suficiente, de la acumulación sobre ese tema y que nos permita observar en mejores condiciones ese evento. Es lo que nosotros llamamos el marco teórico, que lo veremos más adelante en el curso. Necesitamos contar con herramientas conceptuales que nos ilustren acerca de esa observación. A su vez, también necesitamos contar con la suficiente experiencia y aplicar el instrumental adecuado para realizar una observación en condiciones, es decir, dominar las técnicas de observación,
Eh, por ejemplo, como mencionábamos antes, el biólogo necesita para observar, no solo para observar eh, un preparado, una célula, una bacteria o lo que tenga que estudiar en el microscopio, necesita primero conocer toda la acumulación en torno a eh, la, eh, las células o las bacterias. Necesita haber leído mucho, haberse nutrido de toda la acumulación en torno a, a ese campo de conocimiento. A su vez necesita también tener destrezas en el manejo del microscopio. Lo mismo ocurre para un cientista social. Si yo quiero estudiar, como les decía, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado entre los estudiantes de ciencias sociales, primero voy a tener que leer, repasar todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha investigado en torno al trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, voy a tener que conocer cuáles son las técnicas, cuáles son los instrumentos que se utilizan para relevar esos datos. ¿Mm? Cómo, cómo aplicar un cuestionario, o cómo realizar una entrevista, o cómo realizar una observación participante. O sea, voy a tener que dominar la técnica, además de conocer todos los antecedentes en el tema, ¿no? ¿Mm? No alcanza solo con el mero hecho de observar ese evento. Es necesario esos otros dos elementos que forman parte de los, los instrumentos del investigador. Un ejemplo acerca del esquema conceptual, que también aparece en el libro de Chalmers, es un ejemplo bien sencillo en torno a la manzana. Por ejemplo, un niño, cuando se enfrenta por primera vez a una manzana, el padre o la madre le explica que es una manzana. Entonces, automáticamente, como no tiene, todavía no conoce el mundo exterior por completo, por ejemplo, ve una pelota de tenis y le llama manzana. ¿Por qué? Porque no alcanza con identificar por sus rasgos exteriores a la manzana. Hay que tener un marco conceptual. Nosotros hemos clasificado los objetos de algún modo, o sea, la manzana, por ejemplo, es un fruto que es comestible y las pelotas de tenis no. Entonces le explicamos eso al niño y el niño de repente ve un bombón y le llama manzana. ¿Por qué? Porque la manzana es comestible y el bombón es comestible. Entonces le tenemos que explicar qué diferencia hay entre la manzana y el bombón. Es decir, en definitiva, necesita, antes de observar los objetos, necesita un marco conceptual de qué forma se clasifican. Entonces, de esa forma va a poder observar en mejores condiciones y diferenciar un objeto de otro. Lo mismo puede ocurrir con el ejemplo del trabajo remunerado y no remunerado. Si yo parto de un esquema conceptual donde trabajo solo es aquello por lo que yo obtengo un ingreso en términos de remuneración, de ingreso monetario, evidentemente no voy a incluir como actividades laborales, como trabajo, actividades que no son remuneradas. Ahora bien, si mi marco conceptual es más amplio e incluyo dentro del concepto de trabajo el remunerado y el no remunerado, voy a poder incluir una serie de actividades dentro del concepto de trabajo. Bien, bueno, y ¿cómo podemos entonces establecer que los hechos significativos acerca del mundo, por medio de la observación, si no contamos con alguna guía al respecto, de qué clase de conocimiento estamos buscando o qué problema estamos tratando de resolver?
Bien, la formulación de enunciados observacionales supone un conocimiento significativo previo y la búsqueda de hechos observables relevantes se guía por ese conocimiento previo. Es decir, también necesitamos hacernos buenas preguntas, como vamos a ver más adelante, acerca de cómo y por qué ocurren determinados eventos, o cómo están constituidos. Entonces, esa formulación de o enunciados observacionales, esos enunciados que se desprenden de la observación de los hechos, presuponen un conocimiento significativo previo, ¿no? Esto no contradice la afirmación de que el conocimiento tiene una base fáctica. O sea, por supuesto que eso no lo debemos perder de vista. Si bien necesitamos un marco conceptual previo y necesitamos contar y tener destrezas en el manejo de las técnicas, lo que nos va a dar la evidencia de que algo ocurre o no ocurre es la evidencia empírica, ¿no? El hecho fáctico, la base fáctica, es decir, volviendo al ejemplo del trabajo remunerado y no remunerado, si bien es necesario que yo conozca los antecedentes en el tema y que domine las técnicas para relevar esa información, lo que me va a permitir decir cuánto hay de trabajo remunerado y cuánto hay de trabajo no remunerado es la base fáctica, es decir, tener la información precisa sobre cuántos estudiantes hay que trabajan, cuántos de ellos lo realizan en forma remunerada y cuántos lo realizan en forma no remunerada. Bien. O sea que en definitiva la idea de la que partimos, de que el conocimiento científico está basado en hechos, no entra en contradicción con que esos enunciados dependen del conocimiento acumulado. ¿De acuerdo? Bueno, a su vez, también dijimos que observadores diferentes no tienen necesariamente las mismas percepciones, no necesariamente ven la misma escena, y eso puede conducir a desacuerdos en los estados de las cosas observables. Pero esto ¿por qué ocurre? Fundamentalmente ocurre porque depende del conocimiento previo que pongamos en juego. Cuando veamos más adelante el marco teórico, vamos a ver que si partimos de diferentes marcos conceptuales o marcos teóricos, eso va a condicionar nuestra observación. Si bien estamos frente a un mismo objeto o frente a un mismo evento, como estamos partiendo de nociones previas distintas, no necesariamente vamos a arribar a los mismos enunciados observacionales, a la misma evidencia empírica, ¿no? Vamos a estar, o mejor dicho, nuestra evidencia empírica nos va a conducir a enunciados observacionales distintos. Esto, por eso es que es necesario contar con una metodología de la investigación, contar con métodos y técnicas. Por eso es tan importante este curso y los venideros cursos de metodología de la investigación, para poder articular la evidencia con la acumulación teórica conceptual. Bueno, con esta pequeña introducción espero haberles aportado algún elemento más a la lectura del texto. Por supuesto que todo lo que comentamos aquí no sustituye la lectura del texto, sin lugar a dudas. Lo que puedan leer de Chalmers será, van a poder enriquecerse y van a poder llegar a las clases prácticas en mejores condiciones con una lectura. Simplemente con esta aproximación intento hacerles un poquito más próximo el texto o más amigable si se quiere. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega, en el próximo video.